Seguramente usted ha oído hablar acerca del marxismo, pero ¿sabe realmente qué es? ¿Sabe cómo surgió en España? ¿Cómo evolucionó? ¿Es lo mismo comunismo, socialismo y marxismo? ¿O cuál es la diferencia? ¿Fue acaso la Segunda República Española de carácter marxista? ¿La guerra civil fue una lucha entre marxistas y derechistas? ¿Actualmente hay marxismo en España? ¿Es acaso Podemos un partido político marxista? Bueno, para responder a estas preguntas y muchas más, se encuentra el catedrático Antonio Gómez. Antonio es profesor de Dartmouth College, un colegio privado de bastante renombre aquí en Estados Unidos. Él ha escrito un sinfín de artículos en relación al marxismo, en relación a la guerra civil, en relación al cine, y pues ahora nos acompaña en esta cuarta entrega de Todo está en los libros. Así que le doy la más cordial bienvenida a Antonio Gómez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Luis, muchísimas gracias por tu invitación. Es un honor estar aquí contigo. No, pues muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, me olvidé decir, Antonio, que eres profesor tanto de literatura como bueno, de literatura española como de literatura comparada. Y has hecho pues bastantes estudios en relación al marxismo. Antonio, me gustaría preguntarte qué es el marxismo. Claro, es la pregunta del millón de euros o la pregunta del millón de dólares a este lado del Atlántico. Es difícil, digamos, resumir un año y medio, un siglo y medio de luchas políticas y de pensamiento político en una sola, en dos o tres frases, pero creo que a veces las simplificaciones pueden ser útiles porque nos ayudan a orientarnos, ¿no? En primer lugar, diría que el marxismo no creo que sea un corpus de pensamiento uniforme y coherente. De hecho, lo describiría más bien como una familia mal avenida, ¿no? El ambiente interno dentro del marxismo es sumamente polémico pero creo que yo destacaría tres elementos que para mí son cardinales, quizás básicos, muy básicos, pero muy, muy importantes. El primero, el marxismo tiene una dimensión epistemológica, ¿no? El marxismo se encarga de intentar conocer a fondo el capitalismo, no como el capitalismo pretende conocerse a sí mismo, sino conocerlo de una manera distinta, crítica. Um, en segundo lugar, tiene una dimensión, a veces de hecho se ha definido el marxismo como la ciencia crítica del capitalismo, ¿no? Una segunda dimensión sería la práctica, ¿no? No se trata solamente de conocer un objeto, ¿no? Que eso es tal y como se ha dado tradicionalmente la filosofía burguesa, es decir, el conocimiento de objetos, de fenómenos, de hechos, sino se trata también de cambiarlos. Y en este caso se trata de la praxis que intenta poner en jaque al capitalismo y superarlo, ¿no? Y un tercer elemento sería la relación, la unión dialéctica entre estos dos elementos anteriores que he señalado. Es decir, el conocimiento del capitalismo y su superación práctica, ¿de acuerdo? Y esa es una unión tensa, difícil, compleja, pero que si se rompe el capitalismo, el propio marxismo entra en un periodo de crisis. Y Antonio, ¿existen varios tipos o varias formas de practicar el marxismo? Mira, es muy buena pregunta. Creo que hay varios criterios de acuerdo a los cuales podemos ver estas distintas avenidas, ¿no? que el marxismo ha abierto. Por una parte, la relación que hay entre el marxismo y otras podemos llamar disciplinas de estudio, ¿no? Por ejemplo, hay un marxismo que se encarga de la economía, otro de la teoría política, de la sociología, de la antropología, de la historiografía, de los estudios de la cultura, ¿verdad? Creo que también existe otro criterio que sería aquel que intenta estudiar ese marxismo que se ha ido mezclando con otras, digamos, escuelas de pensamiento, ¿no? Entonces, hay un marxismo kantiano, que, digamos, intenta una suerte de
de resumen, ¿no? de fusión de Kant y Marx, ¿no? También hay un marxismo spinosiano, ¿no? Con la filosofía de Spinoza, un marxismo analítico, incluso, ¿no? De la filosofía analítica fundamentalmente anglosajona, un marxismo estructuralista, ¿no? Y luego hay otro marxismo que se niega, ¿no? A este tipo de mezclas, porque piensa que en cierta forma desvirtúa, ¿no? El potencial político y transformador que tiene la filosofía de Marx, ¿no? El pensamiento de Marx. Y una última criterio, para mí el más importante, que es precisamente, y está implícito en tu pregunta, es cómo se practica el marxismo, ¿no? Y si se practica. Te lo explico con un par de ejemplos, ¿no? Creo que la forma en que, por ejemplo, pensadores como Bauer, ¿no? Otto Bauer o Kautsky piensan la implementación, ¿no? De las teorías de Marx, ¿no? Es muy distinta de la percepción que tiene de este asunto, tienen de este asunto Rosa Luxemburgo o Lenin, ¿no? Pero te diré incluso más, creo que hay una corriente de marxismo que el historiador británico Perry Anderson llamó el marxismo occidental, que no ha encontrado una manera de practicar el marxismo. Es decir, el marxismo en esta corriente que Perry Anderson llamó el marxismo occidental queda reducida en cierta forma a un nicho académico, ¿no? A una disciplina académica, pero su conexión con movimientos populares, sociales, obreros, ¿no? Con partidos políticos, sindicatos, ¿no? Que le permita, ¿no? Llevar a cabo transformaciones sociales está rota, ¿no? Y un marxismo sin práctica es un marxismo que yo diría que es por lo menos sumamente peculiar, ¿no? Anómalo. Yo diría que es un marxismo debilitado. Y Antonio, ¿es el marxismo una filosofía, un sistema económico, un sistema político o una religión? Porque incluso muchas veces parece más una religión que un sistema político o económico. Y Karl Marx se definía a sí mismo también, bueno, como filósofo y economista. No estoy muy... Claro, tu pregunta tiene varios niveles y quiero reconocer la provocación, el grado de provocación que hay en ella, ¿no? Es cierto que hay una forma de acercarse al marxismo, que me parece que es muy poco marxista, que es, en fin, esta versión piadosa, religiosa, ¿no? En fin, que lee textos como de filosofía o de economía, como si fuesen, en fin, escrituras sagradas, ¿verdad? Ujú. Creo que se ha dado y es justo reconocerlo, ¿no? Creo que a Marx le horrorizaría, ¿no? La primera parte de tu pregunta creo que es todas esas cosas, porque el problema es que Marx entiende que precisamente esa atomización del conocimiento en áreas que se perciben a sí mismas como totalmente distintas de sí mismas, ¿no? Y que además piensa que tienen un objeto de estudio distinto de las otras, ¿no? La economía, las ciencias políticas, las ciencias jurídicas, la crítica literaria, ¿no? Es como el proyecto burgués organiza el mundo del conocimiento. Y eso es algo que Marx intenta, con lo que intenta romper, recuperando un sentido de totalidad, ¿no? En el sentido de que en la sociedad se dan fenómenos que son parte de una totalidad, ¿no? De un momento histórico, y hay que entender esa totalidad, ¿verdad? Para poder dar cuenta de esos fenómenos, ¿no? Por eso en Marx encontramos momentos de historia, momentos de análisis político, momentos cuasi periodísticos, por supuesto en el Capital un análisis económico muy profundo, ¿no? Creo que Marx concibe el capitalismo como una forma de organizar el conjunto de la totalidad de nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, no hay Claro. ningún aspecto, ¿no? del capitalismo que le sea ajeno al marxismo. Y Antonio, entrando ya un poquito a España, pues España tiene una larga tradición de izquierdismo. Bueno, ya nos dirás tú, porque esto de decir izquierdas pues es bastante amplio. Ya nos hablarás de cuál es la diferencia entre socialismo, comunismo, etcétera, marxismo. Pero ¿cómo es la llegada e implantación del marxismo a España? Yo pues me remonto quizás al siglo XIX. No sé si por ahí ya empezó a echar raíces con pues este siglo bastante dividido, bastante trágico entre estas peleas entre los isabelistas, los carlistas, los liberales.
¿no? Que esta corriente que empieza con la Constitución de 1812. Es decir, hay un punto en el que llega, es decir, podemos saber cuál es el punto exacto en el que llega el marxismo a España o más o menos un poquito la época. Sí, sí, lo sabemos. Mira, hay un anecdotario riquísimo, ¿no? Y creo que uno en el que destaca quizás con luz propia la llegada del propio yerno de Karl Marx, ¿no? Que se llamaba Paul Lafargue, a España como un enviado, ¿no? Para poner en contacto las fuerzas comunistas en España con otras en Europa, ¿no? Pero creo que si tomamos un poquito de distancia y, digamos, ponemos entre paréntesis todas las anécdotas y las fechas y los nombres que pueden ser un poquito arduos para una conversación como esta, te diría que la llegada del marxismo a España es difícil y complicada, ¿no? Recientemente un autor español que se llama Santiago Armesilla ha publicado un libro, creo que si no recuerdo mal, se llama El marxismo y la cuestión nacional española, que explica muy bien explica muy bien las causas por las que al marxismo le cuesta entrar en España. No creo que tengamos que estar de acuerdo con todas las causas que expone Hermesillas o con el peso que le concede a cada una de ellas, pero creo que en el fondo da la clave de la cuestión, ¿no? Es decir, creo que el marxismo se encuentra en primer lugar con la pared, ¿no? De una iglesia católica que tiene una fuerza institucional fortísima, ¿no? Con una implantación geográfica incomparable, ¿verdad? Y que desde el primer momento se opone al marxismo. Solo necesitamos leer todas las encíclicas de los papas desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX para ver en fin, el fortísimo rechazo que casi cualquier movimiento obrero despierta en la Iglesia. Claro. Creo que la debilidad del liberalismo, ¿no? Y la ausencia de una auténtica revolución burguesa en el siglo XIX también influyen en las dificultades del marxismo para llegar a España. El papel que ocupa cierto regeneracionismo krausista en los ámbitos de la clase media. Y creo que quizás un último factor para no alargar la respuesta, creo que es, bueno, la enorme fuerza que tiene el anarquismo en España, Claro. en zonas rurales y geográficamente en sitios tan importantes y tan poblados como Cataluña Así es. y Andalucía, ¿no? Creo que esto dificulta la llegada del marxismo a España. Antonio, ya que lo mencionas, ¿por qué en Cataluña tuvo bastante auge el anarquismo? Y hay cierta relación entre anarquismo y marxismo. Bueno, yo sé que son dos sistemas filosóficos distintos. Si mal no recuerdo, el anarquismo viene de Bakunin, ¿no? Ruso, me parece, o Bakunin, ¿no? No recuerdo cómo se pronuncia. Sí. Pero puede haber cierta relación entre anarquismo y marxismo o están en las antípodas del pensamiento. ¿Y por qué en Cataluña tiene auge el anarquismo a diferencia de otras partes de España? Sí, te explico. Creo que el anarquismo tiene un gran peso en Cataluña porque en general tiene un gran peso en toda la península ibérica, ¿verdad? No creo que sea la excepción, sino que es una norma. Creo que en Cataluña, porque se da una aglomeración especialmente densa de trabajadores industriales o protoindustriales o semi-industriales, pues prende, ¿no? esta corriente política con mayor fuerza, ¿no? En el caso andaluz tiene permíteme utilizar el término, un público rural, campesino, ¿verdad? Sería el campesinado frente a este conjunto de trabajadores urbanos e industriales. Las relaciones entre comunismo y marxismo, entre anarquismo y marxismo son muy interesantes, ¿no? En principio yo no los plantearía como antagónicos, de hecho son dos versiones o dos escisiones del mismo grupo inicial, ¿no? De comunista, ¿no? El de comunista libertario y el comunismo que, digamos, lidera
lidera Marx, ¿no? Las diferencias son muchas, aunque no sean aunque no nos permitan hablar de una relación antagónica. Por citarte una de ellas, que quizás es la más conocida, creo que tienen visiones distintas del Estado, ¿no? Creo que el anarquismo, me parece que el anarquismo intenta la abolición inmediata, ¿no? Del Estado. Del Estado, ¿verdad? Así es. Ujú. Algo que Marx no niega, simplemente que Marx tiene, creo que, una versión más dialéctica, más mediada, y entiende que esa desaparición del Estado pasa en primer lugar por su conquista, ¿verdad? Por la llegada al poder del Estado. Y desde dentro su desmantelamiento progresivo y gradual, ¿no? Yo creo que eso sería una diferencia fundamental, ¿no? Perfecto, Antonio. ¿Cómo defines lo que comúnmente se conoce como partidos de izquierda y y cuál es la relación que tienen con el marxismo? Una pregunta. Creo que en el caso de la mayoría de los partidos que, como tú decías antes, popular o vulgarmente llamamos de izquierda, sin entrar en demasiadas precisiones, ¿no? En fin, el laborismo inglés, o el Partido Demócrata americano, o el Partito Democrático en Italia, o las socialdemocracias nórdicas, o el SPD alemán, ¿no? O incluso las izquierdas latinoamericanas, ¿no? El peronismo en Argentina o Morena en México. Creo que en todos estos casos la relación es, yo diría que prácticamente inexistente, o por lo menos es muy tenue, más simbólica que programática, ¿no? En Ujú. España el Partido Comunista, luego Izquierda Unida y el PSOE, implícitamente o explícitamente, según el caso, renunciaron al marxismo, ¿no? Y en el caso de que no lo hicieron explícitamente, el marxismo, de hecho, se ha convertido más en en fin, desempeña una función más decorativa, gestual y ritual. Yo creo que eso es la realidad, ¿no? Ahora bien, también es cierto que sobre todo en momentos de crisis del capitalismo, el marxismo vuelve a ganar enteros porque nos da una serie de herramientas analíticas para entender el capitalismo no solamente como un sistema, ¿no? Externo de gestión de la economía, sino para entender el capitalismo como algo que circula interno, ¿no? Algo que está dentro de nosotros mismos, ¿no? Es algo que nos construye como individuos, construye nuestras relaciones sociales, intersubjetivas, nuestras relaciones con el mundo natural, con el mundo de los objetos, ¿de acuerdo? Somos personas que vivimos bajo condiciones capitalistas, ¿no? Por lo tanto, entendernos comprendernos como seres históricos significa entender el capitalismo, ¿no? Y creo que en ese sentido el marxismo sigue dando herramientas absolutamente imprescindibles. Claro. Y Antonio, bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, a mí algo que nunca me ha quedado claro, me gustaría que si nos lo puedes explicar, es cuál es la diferencia entre socialismo, comunismo y marxismo. Es Sí. decir, ¿hay diferencias marcadas o todos son parte de alguna manera de de un mismo grupo? Pero ¿dónde termina la frontera de uno y dónde empieza el otro? Sí. Para, te lo, te lo, lo resumo también de una manera algo simplificadora, pero Claro. creo que didáctica. Um, en primer lugar, hay un comunismo marxista y luego otros muchos comunismos y comunistas que no reconocen en Marx a su principal fuente de inspiración. Por ejemplo, hubo y ha habido un comunismo de raíz romántica, utópica, ¿de acuerdo? Que no pasa por Marx, sin que tenga que en ese sentido ser antimarxista, pero no pasa por Marx. En relación a una pregunta, a uno de los temas que hemos tratado anteriormente, hay un comunismo de raíz anarquista, ¿verdad? Un comunismo libertario, anarquista, que tampoco pasa necesariamente por Marx.
Por lo tanto, el comunismo marxista es uno de los posibles comunismos, ¿no? La diferencia entre comunismo y socialismo, te explico, hay varias formas de responder a esta pregunta. En muchos casos se han utilizado como sinónimos, en muchos momentos del debate dentro de la izquierda. Por otra parte, dentro de cierta escolástica marxista que creo que está de modé, que en fin no me parece que sea especialmente útil hoy en día, se entendía el socialismo y el comunismo como dos momentos o dos etapas dentro de la evolución del proceso de transformación social. Una primera etapa que sería el socialismo y luego esa etapa culminaría en el verdadero proyecto que Marx tenía en mente, que era el comunismo. Esto que se le llama el etapismo, ¿no? O el progresivismo marxista, creo que en el fondo responde a una mala lectura de los textos de Marx, y no creo que hoy en día sea muy útil seguir manteniendo esa distinción. Creo que en algunos casos, en otros casos, por ejemplo, esta distinción ha servido para hablar, pues, de los partidos socialdemócratas, ¿no? Que admiten que quizás tienen los mismos objetivos que Marx, pero que se pretenden llevarlos a cabo dentro de los sistemas parlamentarios, democráticos, liberales, ¿no? Del proyecto, del proyecto burgués, ¿no? Que se inicia en el siglo XVIII. Mientras que muchas veces muchos de los partidos comunistas han entendido que había que participar en ese sistema, pero no exclusivamente. Es decir, que no exclusivamente, ¿verdad? Había que desbordarlo también mediante otros medios revolucionarios. También ha servido para separar, por ejemplo, a lo que eran todos los partidos comunistas del antiguo bloque soviético, y en todo el resto, a veces los proyectos de los partidos comunistas de la Europa occidental, ¿verdad? En fin, es una separación, como ves, que fluctúa históricamente para denotar distintas cosas, y en algunos casos ha servido para identificar lo mismo, para señalar lo mismo. Claro. Entonces, muchas veces esta definición sirve más a cuestiones burocráticas, como dices, de definir ciertos partidos o de alguna manera definirlos respecto a una determinada época. Puede ser, para definir distintas formas de marxismo en un momento dado, o distintas Claro. formas de marxismo en distintos momentos de la historia. No Ujú. creo que la distinción sea banal, simplemente creo que hay que explicar bien cuando uno utiliza estos dos términos no como sinónimos, ¿verdad? Sino como textos, como términos distintos, explicar bien cuál es su contenido, ¿verdad? Claro. Antonio, volviendo a la historia de España, ¿fue la Segunda República Española de carácter izquierdista o marxista? Está la Segunda República de hazaña, de Machado, etcétera. Claro, claro. Am, em, en principio no, porque eh, de nuevo, si tomamos un poquito de distancia, la república es simplemente una forma de organizar el Estado, ¿no? Claro. Y en su interior, el interior de cualquier república, como fue el caso de la Segunda República Española, pues caben partidos de derecha y de izquierdas, de distinta naturaleza. Y de hecho, en la Segunda República Española gobernaron partidos de ambos, de distinta naturaleza y con distintas ideologías, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto, ¿no? Es que en el caso específico español, ¿no? La implantación de la República implicaba una cesura, ¿no? Un grado de ruptura con la tradición, ¿no? Creo que la Segunda República intentó implementar una serie de cambios sociales y civiles, pues que, digamos, atentaban contra lo que era la gran tradición monárquica española, Y ¿no? la iglesia. Claro, de la mano de la Iglesia y de la dictadura de Primo Ujú. de Rivera, ¿no? Claro. Entonces yo te diría lo siguiente.
por qué le cuesta tanto, ¿no?, a la Segunda República implementar, ¿no?, llevar a buen puerto ciertas transformaciones que simplemente pues, eran ideas clásicas, políticas, culturales y científicas, económicas que venían de la modernidad ilustrada, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Creo que no es tanto que la República me parece que fuese un sistema izquierdista o marxista, es que creo que se enfrentaba, ¿no?, a una forma de configurar el Estado, una forma anterior de configurar el Estado, que era sumamente pues, autoritaria, centralista, conservadora, nacional católica, ¿verdad? Y creo, claro, pues que eso era un reto y un desafío mayor, ¿no? Claro. Y, Antonio, ¿y en la Segunda República qué tanta importancia tuvieron los obreros? Es decir, hubo partidos de obreros que surgen en esta ruptura que mencionas. Y bueno, de esto lo uno a la siguiente pregunta, que la pregunta es, ¿cómo ha sido representado, recordada la Segunda República en la cultura española después de la Guerra Civil y después de la llamada transición? Y te lo pregunto porque se me hizo muy interesante tu respuesta, que dices que en efecto, pues la república es como una forma de organización política y que dentro de ella pues caben partidos de derecha o de izquierda, por llamarlos de alguna forma. Ujú. Pero siempre que se piensa en la Segunda República, se piensa como en que fue algo como si nada más la izquierda hubiese gobernado. Y me gustaría preguntarte, que está relacionado valga la redundancia, esta pregunta, es si esto es debido al imaginario popular, al Mm. cine, a la literatura, que cuando se piensa en la Segunda República, se piensa, bueno, desde mi punto de vista, como en algo que fue totalmente de izquierda. No sé si tú estés de acuerdo con eso. Sí, 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 sí. Creo que la forma más fácil de confrontar de dar una respuesta a esta pregunta, quizás sería, creo que lo más honesto es reconocer, ¿verdad? Que en el fondo, cuando hablamos del recuerdo o de la representación de la Segunda República, es reconocer que depende bueno, de quién recuerda o quién representa la Segunda República, de qué momento histórico estemos hablando y del género, ¿no?, al que nos referimos, ¿verdad? Si estamos hablando de un libro de historia o de una película, ¿verdad?, o de una novela o de un libro de memorias, ¿no? Te diré que a grandes rasgos y por intentar agrupar en grandes conjuntos este conjunto de representaciones, que es muy complejo, la Segunda República es, por una parte, para el franquismo, probablemente su gran mito fundacional, ¿no? Es un gran mito fundacional negativo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, Así es. su gran mito fundacional. Es decir, el franquismo construye gran parte de su legitimidad contra la Segunda República y lo que considera en fin, fracasos, excesos, desfases, de traiciones de la Segunda República, sean ciertas o inventadas. Por otra parte, para la cultura del exilio, es decir, para toda esa España que tiene que abandonar en el 39, incluso antes, España, ¿no?, y que en muchos casos pues, nunca vuelve o no vuelve hasta finales de los años 70, creo que la Segunda República funciona casi como un sinónimo de una patria perdida y también también de una gran oportunidad desaprovechada, ¿no? Es decir, creo que hay una conciencia crítica en muchos de los dirigentes republicanos, comunistas o no comunistas. Estoy pensando, por ejemplo, ahora a Azaña, al que han mencionado anteriormente, en el que son conscientes de que por lo menos hubo errores estratégicos, ¿no? Por no hablar de los errores tácticos, ¿no?, en muchos de los planes de transformación que se intentaron poner
llevar a cabo, ¿no? Finalmente, creo que en el periodo democrático, y de nuevo entiendo que esto es una generalización y que, como todas las generalizaciones, peca de injusta, creo que se ha tornado en el antepasado noble, ¿no? Con el que la democracia, la joven democracia española de los años 80 y 90, ¿verdad? Entronca o pretende entroncar, ¿no? Yo creo que solo hay minorías nostálgicas que se declaran orgullosamente pues herederas, ¿no? O continuadoras del franquismo. Creo que si hay un profranquismo subrepticio, ¿no? Pero en el fondo vergonzante y nunca claro, explícito, ¿no? Y creo que eso no ocurre con la Segunda República, ¿no? Porque creo que la Segunda República, o de nuevo, una versión bastante selectiva, ¿no? Parcial de la Segunda República, funciona como ese antepasado, ¿no? Con el que la democracia española intenta reconectar para impulsar ese proceso pues, de modernización, de europeización, de homologización de España con el resto de Europa, ¿no? Que había quedado fatalmente interrumpido en los años 30. Perfecto, Antonio. La siguiente pregunta es, ¿tuvo el marxismo auge entre los primeros grupos de liberales de la España del siglo XIX? Este siglo que a mí me apasiona bastante. Desde mi punto de ver, yo creo que hay un parteaguas ahí en la historia española con estos grupos que ya mencionaba, los carlistas, que es este grupo sumamente conservador, que es, me parece, Carlos de Borbón, hermano de Felipe VII, el llamado Rey Felón, que de alguna manera se enoja porque no le dejan a él la corona y forma este grupo ultraconservador. Y luego, bueno, los monárquicos, Felipe VII, su madre, luego era Isabel II, ¿no? Me parece, no recuerdo. Y por otro lado, los liberales, de los famosos liberales que pues llevan a cabo un sinfín de constituciones, siendo la más famosa la de 1812 de Cádiz. En todo eh, en toda esta mezcla, en todo este choque de ideologías, ¿ahí empieza a tener auge el marxismo en España o ya llega hasta principios del siglo XX? Mira, si difícil es la entrada del marxismo en España, no lo es menos la entrada del liberalismo y de las ideas liberales. Es decir, Claro. la idea de la separación de Iglesia-Estado, un asunto crítico y súper espinoso en el caso de España, ¿no? La no injerencia del Estado en ciertas libertades individuales, ¿no? La protección de los derechos de las minorías, también minorías religiosas, el carácter secular, ¿no? De los asuntos oficiales públicos. Todos estos son caballos de batalla del liberalismo que les cuesta, en fin, que no se solucionan realmente, te diré, hasta finales del siglo XX en España, ¿verdad? Esos son problemas que durante la Guerra Civil Española y durante la época del franquismo se siguen discutiendo. De hecho, cuando antes te mencionaba las encíclicas de los papas, ¿no? Contra los movimientos obreros, el marxismo, el comunismo, etcétera, en el mismo nivel, todas estas encíclicas ponen al liberalismo, ¿no? Como otra de las apostasías modernistas, ¿no? Este era el término que se utilizaba la Iglesia, la Iglesia Católica en sus documentos oficiales para referirse al liberalismo también, ¿no? También hay un problema cronológico, ¿verdad? Y es que, claro, tú muy bien lo has mencionado, el liberalismo entra a principios del siglo XIX, ¿verdad? Uh-huh. Viene del siglo XVIII, mientras que en el fondo el marxismo no da sus primeros pasos muy tímidamente hasta la década de los 60 o de los 70 del siglo XIX, Claro. y no es hasta la década de los 80 en los que podemos hablar de una presencia realmente significativa. Recuerda que el Partido Socialista Español, que es la primera organización política que hace algo notable por la diseminación y la traducción de textos marxistas y del marxismo, se funda en 1880, ¿verdad? Uh-huh.
Y Finalmente, eso, perdón que te sí, interrumpa, Antonio, y claro, es que bueno, Karl Marx es del siglo XIX, entonces el famoso Das Kapital, ¿no? No sé cuándo se publica, esto debe ser a mediados del XIX, Antonio, por ahí. finales, sí, 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 es Entonces, claro. claro, llega hasta finales de, como bien dices, del XIX España, ¿no? Claro, claro, claro. Y ten en cuenta que no es solamente la publicación del Capital, ¿no? Ujú, Sino el problema de su traducción, ¿no? En este caso del claro, primer volumen, porque bueno, sabemos que el segundo y tercer volumen Marx nunca los termina y básicamente Engels hace de editor, ¿no? Y los publica, ¿no? No sabemos si así habría publicado exactamente Marx esos dos manuscritos, seguramente no. Eh, pero claro, entonces, claro, creo que esta falta de material de primera mano, ¿no? Y de estudio de primera mano de este material textual produce que los liberales o algunos, lo que podemos llamar los liberales progresistas, ¿no? Creo que sienten atracción, por ejemplo, por ideas eh, republicanas, ¿no? Por la idea de el civismo republicano, las virtudes republicanas, por ciertas ideas sociales que tienen que ver con un socialismo liberal, ¿no? Eh, pero no creo que, que, que se pueda hablar, ¿verdad?, de una, en el 19 todavía, de una claro. afinidad entre liberales y marxistas. Antonio, has mencionado ya varias veces algo muy importante que es la relación de la iglesia con el Estado. Mm, Yo creo que esto en España, pues es algo que no, me imagino que ha pasado en otras partes del mundo, pero yo creo que es un caso muy peculiar, sí. porque la Iglesia Católica, pues ha tenido una importancia tremenda, que luego esta importancia y esta influencia, pues llega a toda Latinoamérica en la época de la conquista, etcétera. ¿Por qué es tan importante la iglesia en España desde mi punto de ver? Porque pues gobiernan por siglos. Cuando cae el Imperio Romano, todo el poder pasa a manos de la iglesia católica. Entonces no había mucha diferencia entre el monarca Mm, y el rey. Y luego viene la llamada contrarreforma, que si bien es un periodo relativamente corto en el siglo XVI, en épocas de Felipe II, pues ahí la iglesia católica como que vuelve a tener bastante poder para, como ellos decían, proteger a España del virus del protestantismo. Y luego después, con la caída de los Austrias y la llegada de los Borbones, ahí se me hace muy interesante porque los Borbones, que el primer rey Borbón que llega, si la memoria no me falla, es Felipe V, estamos hablando de finales del siglo XVII, me parece, ya son reyes ilustrados, es decir, los Borbones vienen de la Francia ilustrada. Y siempre como que trataron de desligarse, ¿no, Antonio? Un poco de la iglesia, pero nunca pudieron. Es decir, como que la iglesia siempre ha estado muy arraigada mm, y ya en resumidas cuentas llega la guerra civil y yo creo por eso se antagonizan tanto estos grupos, bueno, ya hablaremos un poco de la guerra civil, pero los republicanos con un anticlericalismo pues mm, bastante bárbaro, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces, quería hacer ese paréntesis de que a mí siempre se me ha hecho muy interesante el rol de la iglesia el papel de la iglesia en España. No sé ahora qué tanto poder tenga, pero a lo largo de la historia, pues ha sido un caso que pues yo creo que ha traído cosas buenas como ha traído cosas malas, ¿verdad? mm, Yo mm, siempre me pongo en el medio, no me gusta antagonizar nada, pero es interesante. mm. Y Sí. Antonio, volviendo al marxismo, ¿cuál es el filósofo marxista europeo que tuvo más influencia o mejor recibimiento en España y por qué? Ah, te diría que, primero para poner todas las cartas sobre la mesa, estoy actualmente escribiendo un libro sobre este pensador y reconozco que no, quizás no sea
del todo objetivo, ¿no? Pero creo que realmente es Antonio Gramsci, ¿no? Independientemente de mi interés en este pensador italiano, ¿no? Y creo que lo es además por varias razones, creo que se puede razonar. Una de ellas es que Antonio Gramsci es lo que de manera un poco coloquial podemos llamar es el marxista amable, ¿no? El marxista con el que los no marxistas pueden convivir. En primer lugar, porque es un mártir del fascismo, ¿no? Es del fascismo, ¿no? Y es uno de los, vamos a llamar, santos laicos del antifascismo europeo. Él fue detenido en el año 27 por las fuerzas fascistas de Mussolini y bueno, hasta prácticamente el final de su vida, en el año 37, lo pasa en una cárcel, en unas condiciones de salud física y mental pues horrorosas, ¿no? Entonces hay un Gramsci, ¿no? Pues con el que empatizan todas las fuerzas democráticas, liberales, y que se considera patrimonio, ¿no? De toda la cultura italiana y de toda la cultura europea, no necesariamente de izquierda ni siquiera, y muchísimo menos marxista. Este es quizás el Gramsci de sus cartas desde la cárcel, ¿no? Un Gramsci humanista, ecuménico, en fin. Por otra parte, creo que Gramsci es el autor que inmediatamente se da cuenta que hace falta pensar una estrategia revolucionaria para Occidente que tiene que ser distinta de la estrategia rusa. Es decir, el grado de rapidez, de verticalidad, ¿no? De potencia, ¿no? Con la que se produce la revolución rusa no se va a dar en Occidente porque la conformación social, ¿no? Y civil y política de Occidente es distinta, ¿no? Entonces, piensa en un tipo de estrategia mucho más amplia, que incluye pues, las escuelas, la vida cultural, las publicaciones, el papel de la Iglesia Católica. Entonces, claro, hay una... Es muy fácil, es más fácil encontrar una sintonía con esa visión de la revolución de Gramsci, ¿no? Que pues a lo mejor con ciertos textos que vienen de Rusia, ¿no? Creo que además esto ha permitido crear una especie de, incluso dentro de los propios partidos comunistas, un Gramsci no revolucionario, ¿verdad? Esto es el Gramsci, por ejemplo, del eurocomunismo en los años 70, ¿no? Un Gramsci al que se le amputa su énfasis en la que un grado de actividad revolucionaria tarde o temprano va a ser necesaria y básicamente solo nos quedamos con el Gramsci de los movimientos y de la actividad cultural, política, parlamentaria, ¿no? Dentro de los cauces, digamos, legales, ¿no? Creo que además hay otro asunto. Creo en Gramsci, en su gran texto son los cuadernos de la cárcel, que son unas anotaciones personales que él nunca pensó publicar y que, bueno, acabaron publicándose póstumamente y en el que hay de todo. Y por eso, en alguna manera, sus lectores pueden acabar encontrando casi lo que quieren, ¿no? En los cuadernos de la cárcel hay estudios de geografía, dialectología, lingüística, hay historia, estudios de literatura de masa, de literatura popular, innovaciones terminológicas, muy de moda alguna de ellas, como hegemonía, bloque histórico, lo nacional popular, el papel de los intelectuales, ¿no? Entonces, esto ha permitido, la ductilidad del texto ha permitido muchas aproximaciones, ¿no? a Gramsci. Finalmente te diría una cosa, te diría una última cosa, a diferencia de otros muchos pensadores políticos, en Gramsci hay una dimensión, digamos, estratégica muy fuerte. Muchas veces a veces uno lee un teórico político y uno no sabe muy bien cómo se traduce eso en la práctica. Gramsci es lo opuesto, nos da muchas pistas sobre cómo hacer política, ¿verdad? De una manera práctica. Y esto ha hecho que incluso ha permitido que surja incluso un gramscianismo de derechas, ¿no? La idea de construir una hegemonía cultural, ¿no? Antes de intentar llegar al poder político,
que esto es algo que la derecha se lo apropia de Gramsci, ¿no? Bueno, nos da nos da un poquito una pista sobre hasta qué punto ha habido distintas Gramscis, ¿no? Por supuesto, en mi opinión, unos más fieles que otros a la intención original de su obra, ¿no? Antonio, de grandes rasgos, ¿quién fue Gramsci? Un poquito de su vida. Claro, Gramsci es un político, yo creo que es ante todo un político italiano que nace en la isla de Cerdeña, ¿no? Ujú. Es sureño, por eso se da inmediatamente, él entiende que la ruptura entre el sur de Italia y el norte de Italia es un problema enorme para cualquier tipo de movimiento transformador en Italia. Tiene problemas físicos desde el nacimiento, era jorobado, de una estatura muy pequeña, con unos problemas de salud bastante importantes, que viaja a Turín para estudiar lingüística, deja la universidad, empieza a militar en el Partido Socialista y luego es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano y y termina siendo el dirigente del Partido Comunista Italiano. Y ¿Esto en qué década fue más o menos? estamos hablando de los años fundamentalmente 20, 20. sí, de la década del 20 Muy bien. del siglo pasado, ¿no? Aunque evidentemente en la primera década del siglo XX Gramsci ya está muy activo, ¿no? Y digamos es el fundador de lo que podríamos llamar el marxismo italiano, ¿no? Que es un marxismo con un carácter, me parece que muy rico, muy flexible, muy dúctil, muy imaginativo, ¿no? Que abre las puertas a muchos temas que otras tradiciones no habían tratado. Entonces, ¿tú dirías que de alguna manera el marxismo italiano tiene influencia en la España de principios del siglo XX gracias a pensadores como Gramsci? No, no al principio del siglo XX, Perdón, a principios, bueno, a mitad, ¿no? Sería o... Ujú. Te explico, la recepción de Gramsci, ¿verdad? Viene con un efecto de una dilación relativamente considerable, ¿no? Cuando muere Gramsci en el año 73, hay una radio española, ¿no? Que lee la noticia de la muerte de un dirigente comunista italiano, que en ese momento simplemente era un dirigente comunista. Mira, no es hasta que los cuadernos de la cárcel se publican, ¿no? Y sería demasiado largo explicar el periplo Claro. histórico y geográfico que sigue mediante el que se salvan estos manuscritos y se terminan publicando, pero no es hasta que se publican en Italia y luego se traducen que de pronto se comprende la dimensión, ¿no? de lo que Gramsci había hecho, ¿no? Digamos como pensador, no como dirigente político. Para resumirlo muy brevemente, en España, como en casi todos los países, esto no es una excepcionalidad, no es prácticamente hasta finales de los 50, principios de los 60 que llega Gramsci a España. En los 70 son unos años muy gramscianos. Luego, durante los años 80 y 90 y principios del siglo XX, tenemos una especie de impasse, ¿no? Y en el 2008, con la crisis, con la llamada gran recesión y la crisis económica, reemerge otra vez los estudios gramscianos con mucha fuerza. Perfecto, Antonio. Volviendo un poquito a esta primera década del siglo XX, volviendo a la guerra civil, tengo aquí varias preguntas, a ver si te la puedo resumir en una. Yo recuerdo que durante la primera década de los 2000 hubo un auge en el cine español por este tema de la guerra civil. Me gustaría preguntarte cuál era el panorama político de España a principios de este siglo y si eso tuvo algo que ver con este resurgimiento de este tema que rondaba por ahí en bastantes películas y me imagino que también en bastantes novelas.
Y en base a esto, ¿tú crees que la cultura popular tiende a romantizar a los republicanos? ¿Y qué supone para la historia de España la derrota de los republicanos en el año 36, me parece, ¿verdad? Sí, claro. Empiezo por el final, si te parece bien, Luis. Sí, claro, Porque la última pregunta tu última pregunta es una pregunta factual, más fácil de responder. De la derrota de la Segunda República, no sabemos lo que habría supuesto el triunfo de la Segunda República. claro. Y creo que es hacer historia especulativa. Mm, Que en mi opinión no tiene mucho interés. Sí sabemos lo que significa la derrota de la Segunda República, que bueno, es la instauración de una dictadura militar bastante represiva, que impone, en fin, de una manera muy férrea una ideología y unas instituciones ideológicas muy potentes, pues para controlar muchos aspectos de la vida cotidiana, espiritual, sexual, política, cultural española, ¿no? Y creo que sus efectos, además, bueno, no han desaparecido del todo y creo que quedan tics y algunas cosas que no son solamente tics, sino incluso factores estructurales de la vida española, bueno, pues que tienen su origen en el franquismo y que no han desaparecido. Yo creo que eso es digamos, bastante evidente, ¿no? Creo que sobre el tema creo que el resto de tu pregunta, que tiene que ver con lo que se ha llamado el boom de la memoria histórica en claro. España, ¿verdad? Eso es un fenómeno que es bastante complejo, ¿verdad? Y hay muchas facetas. He dedicado mucha parte de mi trabajo a hablar de ese tema y quizás te diría, te lo resumiría de la siguiente forma. Creo que el boom de la memoria histórica coincide en gran medida con el boom de la memoria en toda la cultura europea, ¿no? Mm, Y creo que no se entiende la obsesión con la memoria si al mismo tiempo no consideramos que es contemporánea de lo que se ha llamado las grandes narrativas históricas, las grandes ideologías de la modernidad, el fin de la historia, etcétera, etcétera. Es como, de alguna manera, es como si la cultura europea encontrase en el pasado los referentes, la inspiración, las utopías, ¿no? Que ya no encuentra en el futuro, ¿no? Eh, en segundo lugar, creo que también es en cierta forma una moda también, y quiero en fin, reconocerlo porque es así, ¿no? Es decir, empieza a funcionar casi como una marca, ¿no? En la que se cuelgan, ¿no? Multitud de productos para lo que podemos llamar la industria del entretenimiento en España, que además en esos años pues surge en fin, disfruta de un momento bastante dulce, ¿no? No es casualidad, ¿no? Que prácticamente no haya escritor de primera o segunda fila, ¿no? Que en España pues no produzca su novela sobre la Guerra Civil Española. Es decir, si me claro, permite mencionar algunos nombres sí, claro. como Muñoz Molina, Javier Cercas, Benjamín Prado, Manuel Rivas, Ruiz Zafón, Lorenzo Silva, en fin, Sánchez Dragó, Trapiello, perdón, Sánchez Dragó, Sánchez Dragó, ¿verdad? Es decir, te diré que es casi difícil encontrar un claro. escritor que no escribiese su novela sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Y esto obviamente habla de una literatura de tendencia o una tendencia literaria. Y no lo digo Mm, como una crítica, simplemente como alguien que se ha dedicado a estudiar ese tema, me parece que es importante entender el fenómeno en su globalidad, ¿no? Para poder entender, para luego poder empezar a entender la especificidad de cada una de estas obras, que por supuesto hay diferencias entre ellas de mucho tipo, ¿no? Pero creo que si uno no entiende el fenómeno en su conjunto, a veces es fácil perderse en los árboles, ¿no? Y no ver el bosque, ¿no? así es. Se me vino la frase ahorita que mencionas lo de la memoria histórica, esta frase
del poeta Manrique en las coplas a la muerte de su padre, que dice cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y yo creo, pero con este tema de la memoria histórica y específicamente en España, yo diría que cualquier tiempo pasado pudo haber sido mejor, ¿no? Porque lo que maneja muchas veces esto de la memoria histórica en el cine, etcétera, con lo de la guerra civil, es esto de que tuvimos una dictadura porque se perdió esa guerra. Y esto me lleva a esta pregunta, Antonio, ¿tú crees que se tiende a romantizar a los republicanos? Claro, te diría que me parece que hay que distinguir entre distintas, de nuevo, distintos géneros, ¿verdad? Es decir, no creo que podemos poner en el mismo plano, por ejemplo, la historiografía, ¿verdad? Claro. Con, por ejemplo, el cine, ¿no? No podemos poner en el mismo plano un libro de Paul Preston y, no sé, Y el laberinto del fauno. el laberinto del fauno, por ejemplo, Claro. ¿verdad? Hay un grado de... Pero claro, te diría que para mí, si hablamos digamos, de la industria cinematográfica o incluso de la industria editorial en España, eh, yo creo que es muy importante entender el papel que juega la nostalgia Ujú. como el afecto, como un afecto, como un sentimiento político fundamental durante estos años, ¿verdad? Claro. Y qué tipo de crisis se produce en la izquierda española, ¿de acuerdo? Que encuentra un afecto, ¿no? Y un impulso mucho más poderoso, ¿no? En esta mirada retrospectiva que en una mirada que sencillamente mira al futuro, ¿no? Claro. O incluso al presente. Antonio, esta pregunta no la tenía preparada, pero con esta plática se me vino a la mente una especie no sé si era como un memorándum, un comunicado que hace Franco una vez que los nacionales ganan la guerra. Y si mal no me equivoco, dice algo así como el ejército rojo, cautivo y desarmado, o ya cautivo y desarmado el ejército rojo, pero creo que dice el ejército rojo. Mi pregunta es, ¿fue una guerra entre nacionales contra marxistas? Es decir, ¿se veía así Mm, en esa época? ¿O mm. por qué esto del ejército rojo ya cautivo y desarmado? Claro, Que claro. no recuerdo si dice rojo, quizás Es, yo es, estoy... eh, no, no, tienes razón y además es muy usual referirse no a los rojos, ¿no? Para de una claro, manera, en el fondo, acabar describiendo a un conjunto bueno, de personajes y de movimientos y de partidos que no, a veces no tenían tanto que ver los unos con los otros. Claro, con esto de los dos bandos o de las dos Españas, creo que el problema es que se termina simplificando una realidad que es mucho más compleja, ¿no? así Eh, es. Solamente para darte un pequeño ejemplo, cuando uno habla eh, del bando nacional, ¿no? Y del tipo del proyecto de país, de nación, de Estado que defendía el bando nacional, lo que nos encontramos de inmediato es pues, muchas opciones pues, bastante distintas, ¿verdad? Los unos de los otros. Por ejemplo, había evidentemente un bando, un sector quizás no muy numeroso, pero carlista, ¿no? Así es Eh, correcto, ¿Verdad? Otro claro. tradicionalista, había falangistas, había monárquicos, había católicos conservadores, liberales de centro derecha, ¿no? Y me parece que paradójicamente, Y lo mismo, perdón que te interrumpa, Antonio, lo mismo pasaba en el otro bando, claro, porque había claro, anarquistas, había claro. comunistas, había socialistas, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, y lo curioso es que al final lo que termina imponiéndose es algo que no deja a nadie del todo contento, ¿verdad? De hecho, sabemos que Franco neutraliza en gran medida
al falangismo, aglutinándolo con otros movimientos con los que no tenía mucho que ver, ¿no? Es decir, que eh, mm, lo que quiero decir con esto es que no creo que nadie en la Guerra Civil Española, en el bando nacional, realmente luchara por el franquismo, ¿no? Que fue lo que finalmente se acabó Claro, imponiendo, ¿no? Eh, bueno, creo que algo parecido ocurre en el bando nacional, ¿verdad? Distintos grupos, yo creo que tenían en mente distintas salidas una vez que se hubiese ganado la guerra. Sabemos lo que pasó en el bando nacional, porque triunfó, de nuevo, creo que sería totalmente historia especulativa intentar adivinar lo que habría salido de un triunfo de la Segunda República, del bando de lo que se llama el bando republicano, o, por utilizar el otro término, del bando rojo. así es. Tienes razón con eso que mencionas, Antonio, que se tiende a pensar que eran nada más dos grupos y que eran simplemente dos ideologías, pero como bien mencionas, pues eran distintos sistemas políticos, distintas ideologías. Y esto tiene que ver con algo que siempre se menciona, que es el famoso, el problema de España, ¿no? Que creo que en ningún otro país se habla del problema de Francia, el problema de Alemania, el problema de España. Y yo creo que tiene que ver un poco con todas estas divisiones que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Porque muchas veces se piensa en España, pero yo digo, bueno, ¿a cuál España nos estamos refiriendo? ¿A la España judía, a la España musulmana, a la España cristiana, a la España carlista, a la España liberal, etcétera, etcétera? Y también siempre, al menos en las clases aquí en Estados Unidos, cuando yo era estudiante, pues hablaba mucho de las dos Españas, ¿no? Que volvemos a lo mismo. eh, que esto viene ya desde, pues yo creo que desde el siglo XIX, pero también decir las dos Españas, pues es lo mismo que decir que todos los nacionales tenían la misma ideología y todos los republicanos tenían la misma ideología. Y esto me recuerda un poquito a Ortega y Gasset y la España invertebrada, ¿no? Es decir, que España siempre ha sido, desde mi punto de ver, un país fragmentado, que eso tiene sus cosas, bueno, cosas positivas en el aspecto de que ha habido un sinfín de culturas, ¿no? Pero por otro lado, pues la fragmentación también ha tenido bastantes choques políticos, un sinfín de guerras, etcétera, etcétera. Entonces, pues para mí es difícil definir España, ¿no? Al menos yo que lo he visto siempre desde fuera, siento que hay una división que hasta ahora, ¿no? Digo, yo no vivo en España, pero creo que estas divisiones siguen y siguen estos enfrentamientos, ¿no? Sí, sí. Mira, mm, te voy a responder a esta pregunta de una manera un poco tangencial. Sí, Eh, te lo he comentado antes, no soy muy fan de la categoría de las dos Españas, ¿verdad? claro. Creo que es una, mm, una etiqueta. No creo que sea mucho más y no creo que tenga demasiada capacidad explicativa. Creo que además habla de cierto, en el fondo, nacionalismo o excepcionalismo español que intenta presentar su historia como de una manera única, ¿no? Yo creo que las divisiones y los problemas que sufre España en la modernidad son equiparables a los que sufren otros muchos países Mm, europeos y del entorno, ¿no? Pero creo que hay un apriorismo en tu pregunta que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y es esta idea de que el miedo a la polarización, a los antagonismos, a los desacuerdos, a las disputas o a las discordias como si fuesen algo necesariamente negativo, ¿no? Y me gustaría recordar que las democracias modernas presuponen, ¿verdad? Y no reprimen, ¿no? La existencia precisamente de posiciones radicalmente encontradas, ¿no? Es más, yo te diría que la crisis actual, ¿no? O de las democracias liberales que vemos prácticamente en los 5 continentes, ¿no? No vienen de un exceso de, digamos,
de desavenencias sino básicamente de un déficit de verdaderos antagonismos, ¿no? En otras maneras, faltan auténticas desavenencias entre proyectos que sustancialmente propongan cosas distintas, ¿no? Esto es lo que, en mi opinión, hace las elecciones democráticas, pero la vida política también, ¿no? Pues algo vivo y significativo, ¿verdad? Si elegimos entre proyectos, digamos, ideológicos que más o menos en lo cardinal, ¿no? Se parecen, es normal, ¿no? Que la participación democrática en un modelo liberal termine por causar, pues, desafección, desánimo, falta de interés, ¿no? Es decir, yo Claro. creo que es muy el sobreénfasis en la concordia y en los acuerdos me parece que le ha hecho un daño tremendo a la democracia y creo que necesitamos posturas claramente distintas las unas de las otras Ujú. que hagan de la participación política de la ciudadanía en su conjunto algo relevante. Claro. Si esas opciones distintas, realmente distintas, no se dan, entonces tampoco podemos quejarnos de que no se dé la participación o de que surjan opciones políticas, ¿verdad?, que impugnen el sistema en su conjunto, ¿no? Que, bueno, en los Claro. últimos años a estas opciones se las ha llamado populistas, me parece que de una manera peyorativa, pero también me parece que injusta, ¿no? Claro. No, bueno, y yo estoy de acuerdo en que debe de haber distintos puntos de vista, distintas ideologías, que como bien dices, pues eso es una democracia, pero lo que me preocupa, y es algo que veo aquí en Estados Unidos, es esta polarización, es decir, si hay estas opiniones opuestas, pero no hay un diálogo saludable entre, bueno, a un nivel, bueno, aquí en Estados Unidos ni siquiera a un nivel político, es decir, hay una politización de absolutamente todo y un antagonismo que pues estos puntos de vista distintos, al menos por lo que yo veo, no pueden tener un diálogo saludable, ¿no? Que no sé si pase lo mismo en España, es decir, estoy de acuerdo contigo en que debe de haber pues puntos de vista diferentes, pero yo creo que ahora tanto un grupo como el otro no llevan a cabo un diálogo este, pues sensato, ¿no? Es decir, tolerante, por así decirlo. Yo creo que hemos perdido la tolerancia. Sí, sí, claro, claro. Creo que, claro, el problema de es una magnífica observación. Te diría que, en primer lugar, quizás deberíamos aclarar qué entendemos por tolerancia, ¿verdad? Es un término que se utiliza y que a veces puede ser una estrategia política más, ¿no? Para reprimir ciertas opciones políticas Claro. que básicamente nos incomodan, ¿no? En segundo lugar, es muy interesante que utilices el término diálogo, ¿no? Que es muy utilizado en la tradición liberal, ¿no? En el siglo XX, uno de los grandes filósofos políticos que es Jürgen Habermas, ¿no? Ha dedicado gran parte de su obra a hablar justamente del diálogo, de la comunicación, ¿no? Yo te diría que, y estoy de acuerdo, creo que es muy importante, creo que solamente diría que el diálogo es parte de lo que es del dinamismo político de una situación, ¿no? Hay otras herramientas que no son el diálogo, porque creo que en la política hay algo que es también la lucha política, el enfrentamiento político, la victoria política, la derrota política, ¿no? Mm. Y todo eso a veces no pasa necesariamente no puede pasar por el diálogo. Por lo tanto, yo tampoco me alarmaría mucho porque se utilicen herramientas o tácticas o métodos que no pasen por el diálogo, ¿no? Porque a veces me parece que incluso si se diese ese diálogo simplemente serviría para constatar que hay posturas que son irreconciliables, ¿verdad? Hay otras cosas que en las que se pueden encontrar puntos de acuerdo, puntos de contacto, compromisos, en otras ocasiones sencillamente no. Y creo que eso está bien, reconocer que en algunos momentos hay dos posturas que prácticamente plantean cosas distintas y que por lo tanto la elección de una u otra nos va a llevar pues en direcciones muy diferentes, ¿no? Eso es lo que hace de una elección o de unos comicios democráticos algo realmente relevante. Si simplemente se trata de saber quién va a gestionar el status quo, ¿no?
con pequeñas variantes, pero nunca de repensar el status quo en su conjunto, bueno, de nuevo, creo que no nos podemos quejar si eso produce desinterés, desafección, ¿no? Y movimientos que impugnan todo el sistema en su conjunto. Por último, el último que quisiera decirte es que también creo que hay que distinguir lo que es disputa política de lo que es el ruido, ¿no? La furia y el ruido que crea a veces bueno, pues, la refriega mediático-política del día a día. Es decir, eso en España, si uno pone en sordina ese ruido de sables, bueno, uno se da cuenta de que en el fondo el ir y venir de acusaciones, Claro. de recriminaciones que se da, por ejemplo, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en fin, se da sobre una base muy clara, y es que son dos partidos que comparten mucho más de lo que los diferencia, ¿no? Es decir, si uno hace un elenco de los ministros de Economía del Partido Socialista y del Partido Popular de los últimos 30 años, me gustaría saber cuáles son esas grandes, enormes, sustanciales diferencias que se han dado, ¿no? En fin, por eso creo que hay una especie permíteme que utilice este término de histeria mediática, ¿no? Que hiperdramatiza, ¿no? O hiperteatraliza, ¿no? Pero, Diferencias que en el fondo claro, son para mí, menos. claro, para mí lo que me preocupa de esa, pues de todo este circo mediático, por así decirlo, es la polarización que crean entre los ciudadanos. Mm, Es decir, que si tu vecino vota a Vox y tú votas a Podemos, por ponerlo en ya, es decir, yo no voy a hablar con esa persona porque esta persona tiene esta ideología. Es decir, estas polarizaciones que como te menciono, también vemos en Estados Unidos y también vemos en México, que es algo que yo nunca había visto hasta estos últimos días, ¿no? Es decir, esta polarización que, como bien dices, yo creo que o al 100% viene de los medios de comunicación, se me hace pues bastante peligroso la polarización que crean en el ciudadano común, ¿no? mm, mm. Luis, como tú, me atrevo a disentir contigo, ¿no? Aunque obviamente soy tu invitado y estoy en casa ajena, no, si No, no, no tengo una adelante, educación, adelante. ¿verdad? Pero no me parece nada peligroso. Tengo la impresión de que es una enorme energía estática que no va a ninguna parte. Es decir, no creo que eso se traduzca en la realidad en una posible ruptura, ¿no? De ciertos acuerdos básicos que están muy asentados y que están enraizados en la cultura del bipartidismo, del turnismo anterior al surgimiento de estos dos partidos que has mencionado, Vox y Podemos, ¿verdad? Y los No menciono como ejemplo, que fue Sí, lo que se me vino, ¿eh? No porque sí, sí, quiera sí, hablar mal o bien de uno, sino, y bueno, y qué bueno, bueno, esto que dices, espero que sea así, Antonio, es decir, que sea sí, es decir, algo que no vaya más allá, esta sí. polarización. Y te diré que a lo mejor mi visión es distinta en el sentido de que es una pena que quizás no haya auténticas y verdaderas polarizaciones, en el sentido de distintas opciones políticas, ¿verdad? Que ofrezcan verdaderos alternativas, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? Ujú. De nuevo, yo creo que el surgimiento de muchos movimientos populistas en Latinoamérica, en Europa, en Hungría, Francia, Argentina, Chile, Brasil, creo que responde justamente a una crisis de los modelos democrático-liberales, que a su vez viene, me parece, de su falta de capacidad para ofrecer legitimidad de representación y responder a muchas de las demandas que tiene la población. En otras palabras, creo que hay que ensanchar, ¿no?, los márgenes de lo que ahora mismo nos ofrece ese modelo. Claro. Perfecto, Antonio. Volviendo a un poquito atrás en años, y para entrar ya
a lo que está pasando actualmente en relación al marxismo. Me gustaría preguntarte qué papel jugó el marxismo durante el periodo de la transición. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que el marxismo durante la época de la transición tiene un papel, es un papel trágico, porque por una parte alcanza, es el momento en el que el marxismo español alcanza su mejor tono teórico y es el momento en el que además alcanza un mayor grado de difusión a través de distintos medios, normalmente revistas, editoriales, grupos de debate, pero es también el momento en el que, dado el tipo de transición que finalmente se produce, que es lo que se llama la transición pactada y no la ruptura, pues creo que es el momento también en el que el marxismo queda neutralizado y no es... De nuevo, no es casualidad que sean esos años en los que el Partido Socialista en un famoso congreso liderado por Felipe González renuncia al marxismo, el Partido Comunista hace lo propio con el leninismo, ¿verdad? Y entramos en una fase, te diría que incluso cultural y política distinta, ¿no? Que es la época del desencanto y desde un punto de vista de la historia intelectual, un momento en el que llegan los pensadores franceses postestructuralistas, ¿no? Es decir, Barthes, Foucault, Derrida, Lyotard, Baudrillard, ¿no? Entonces, creo que es el último momento, ¿no? El último suspiro del marxismo, por decirlo con esta, permíteme la metáfora, ¿no? Con el último suspiro del marxismo fue el mejor. Claro. Y bueno, Antonio, ya vamos a dar sí, es decir, tengo aquí preguntas para 3 horas de charla, pero ya para aterrizarlo ya más en pues en estos últimos años, bueno, ya hablamos un poquito o mencionamos a Podemos. Yo creo que ahora cuando se piensa en marxismo y España, pues se relaciona a este partido político. Me gustaría preguntarte cómo surge Podemos. ¿Es marxista Podemos? Es decir, ¿qué relación tiene pues, con toda esta historia del marxismo en España, valga la redundancia? Sí, sí. Mira, yo creo que Podemos es en gran medida un experimento político construido además con cierta urgencia y rapidez tras el 15M, ¿no? ¿Qué es el Eh, 15M? el 15M es esta famosa, es el movimiento, se relaciona con el movimiento de los indignados, ¿no? Y esta famosa acampada que se produce en la Puerta del Sol, ¿no? Y que de alguna manera conmociona la vida política española pues, después de la crisis económica desde 2008, ¿no? Y que es equivalente a otros movimientos de protesta que se producen en esos mismos años, ¿no? En muchas partes pues, de De Europa, Europa. ¿no? Incluso en Latinoamérica, estoy pensando en el caso de Chile, ¿no? Creo que es un partido, Podemos es un partido movimiento, ¿no? Y creo que este equilibrio entre su versión de partido y su versión de movimiento no llegó a terminar de funcionar del todo, que yo creo que propugnaba por una renovación del modelo democrático, con una crítica muy potente del liberalismo, promulgando y pidiendo una participación ciudadana más potente y finalmente aspirando a lo que se llamaba pues un momento constituyente, ¿no? Que permitiese una nueva constitución en España. No creo que fuese un movimiento marxista, ¿no? De hecho, sus miembros fundadores principales, Pablo Iglesias o Errejón, ninguno de los dos viene del marxismo. Uno viene del postmarxismo, por ejemplo, de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Iglesias viene del estudio de los movimientos sociales antiglobalización de los años 90, ¿verdad?
Ahora, creo que entiendo tu pregunta porque creo que a veces desde cierta derecha mediática se engloba todo bajo la categoría de un nuevo marxismo cultural, ¿no? Y Mm. creo que es simplemente un cajón desastre que sirve para meter ahí a todo lo que la izquierda no le gusta, ¿no? Ahí está el marxismo, pero también está en los estudios postcoloniales, los estudios de raza, el feminismo, la teoría queer, la crítica del proyecto de la Ilustración, en fin. Pero no creo que el marxismo haya jugado un papel determinante en el nacimiento, en la fundación, en el desarrollo de Podemos. Si me permite, te diría además que yo creo que una de las paradojas del marxismo es que está mucho más vivo en los antimarxistas y anticomunistas que en los propios marxistas y en los comunistas. Es decir, yo creo que últimamente ha surgido un anticomunismo y un antimarxismo desproporcionado, ¿verdad? Que no guarda una relación de proporcionalidad, ¿no? Con la fuerza que tiene o el marxismo o el comunismo en España, ¿no? Y que en mi opinión habla de cierto, ¿verdad? Cierto sobreexaltación, ¿no? De la derecha española. Claro. Antonio, pues se me quedan muchas preguntas públicamente. Te extiendo la invitación a, a participar en otra charla porque hay muchísimo de lo que hablar, ¿no? Y yo creo que has dado pues una información bastante importante, pero podemos profundizar todavía mucho más. Así que si estás de acuerdo, aquí tienes siempre un espacio, Antonio, y me gustaría pues terminar esta emisión con la siguiente pregunta. ¿Puede el marxismo dar resultados positivos como sistema político sin caer en totalitarismos ni crisis económicas? Y en otra ocasión, Antonio, me gustaría preguntarte por qué se suele relacionar el marxismo con crisis económicas, totalitarismos, es decir, por qué o si en efecto da como resultado, pues, esto, pero a grandes rasgos, ¿puede dar resultados positivos? Mira, es una pregunta excelente y como pasaba con algunas de las preguntas anteriores, me gustaría ir a alguno de lo que me parece que son algunos de sus apriorismos, ¿no? Ujú. Creo que habría que reconocer que creo que el capitalismo es el gran sistema de las crisis económicas. Es decir, el capitalismo, de hecho, se vivifica, ¿no? Y se sobrevive a sí mismo a través de sus propias crisis periódicas y que son de carácter estructural, accidental, ¿no? Es decir, yo creo que el marxismo busca un modelo económico, un modelo de existencia en realidad, ¿no? De producción y reproducción de nuestra forma de existencia más racional y más estable. Por ejemplo, en términos ecológicos, ¿no? Es decir, que yo creo que esa primera aclaración creo que es importante, ¿no? La Claro. segunda idea creo también es con el apriorismo del totalitarismo. Entiendo que para muchos intelectuales, ¿no? Es la gran categoría que se ha utilizado para explicar el sentido profundo, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Es la división entre totalitarismos y lo demás. Yo personalmente me parece que es concederle demasiado a esas posturas con las que yo personalmente no estoy de acuerdo, porque creo que no hay una relación de total oposición entre totalitarismo y su opuesto, que sería el liberalismo, ¿verdad? Domenico Losurdo publicó recientemente un libro traducido al español, al inglés, por supuesto, en su italiano original, está también publicado, que se llama Liberalismo, una contrahistoria, en la que explica muy bien, ¿no? Cómo hay una línea de continuidad, ¿no? Entre liberalismo y autoritarismo o totalitarismo, ¿verdad? Que me parece que es una línea que muchos liberales no quieren reconocer, ¿no? Y es más, te diría que creo que los liberales más inteligentes, más atentos, ¿no? Entiende que el liberalismo
puede beneficiarse de un diálogo abierto y franco con el marxismo para seguir pues renovando una corriente política que pretende ser democrática y emancipadora. En otras maneras, yo no desconfío necesariamente de todo el liberalismo per se. Sí desconfío de ese liberalismo que convierte la crítica del marxismo en una demonología, ¿no? En la encarnación absoluta de un mal, casi metafísico. Claro. De ese liberalismo me parece que debemos desconfiar. Creo que es intelectualmente perezoso y políticamente tramposo. Excelente, Antonio. O analfabeto, quizás, ¿no? Es decir, en ciertos, que desconoce ciertos aspectos que... Claro, yo creo que, Luis, es más fácil crear un hombre de paja, ¿no? Claro, Y luego atizarle a que así es. obviamente enfrentarte a un enemigo o a un oponente político en su mejor momento, reconociendo sus mejores argumentos, sus mejores Claro. posiciones, los retos más potentes que te lanza, ¿no? Y desarrollar y hacer un esfuerzo pues, para plantear una contraargumentación que esté a la altura, ¿no? De Claro. esos retos que te ponen, ¿no? Claro, y creo que es fácil pues caer en el caso del marxismo y del comunismo, no en todos los casos, ni muchísimo menos, pero creo que se practica en fin, el arte de la caricatura, ¿no? De quien realmente muchas veces, a veces me temo que no ha leído ni una sola página, ¿no? Ni de Marx, ni de las decenas de los intelectuales de primera línea, ¿no? Que siguieron Claro. pensando en la línea de Marx. Bueno, Antonio, pues hemos terminado esta emisión. Te vuelvo a extender la invitación para otra charla porque, como te digo, aquí están todas las preguntas que no pudimos. Yo creo que hicimos la mitad, así que esto todavía da para una segunda emisión. Te agradezco de sobremanera, Antonio. Eh, Muchísimas gracias y gracias por tu amistad y por acceder a participar en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, y nos vemos cuando tú quieras. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, amigos, espero les haya gustado esta emisión. Apoyen el canal, que es sin fines de lucro. ¿Cómo lo pueden apoyar? Pues suscribiéndose y compartiendo. Muchas gracias.